El tema no es un tema fácil de manejar porque la adolescencia en sí es una etapa de nuestra vida de por sí difícil y la sexualidad es otro tema también complejo. Pero tenemos una doctora, la doctora Juana de Ángeles, que desde la espiritualidad nos está brindando toda una luz, todo un espacio para que nosotros podamos penetrar estos temas, podamos manejarlos, no solo porque ya fuimos adolescentes, sino porque tenemos a cargo en nuestra familia, de alguna manera, tenemos adolescentes, tenemos niños y adolescentes en las casas espíritas, tenemos familiares o vínculos con personas que manejan adolescentes y eso nos permite a nosotros orientarlos y de alguna manera ayudarlos a este manejo tan difícil como es esa etapa de la vida. ¿Qué es la adolescencia? Tenemos una gran definición de la Organización Mundial de la Salud que la define como el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la madurez, consolida la independencia socioeconómica y fija sus límites entre los 10 y los 20 años. Entonces, en este concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud, nosotros vamos a encontrar ese espacio de la adolescencia entre los 10 y 20 años repartidos de la siguiente manera. Primero tenemos una adolescencia temprana, entre los 10 y 13 años. Aquellos que biológicamente en el periodo prepuberal, con grandes cambios corporales y funcionales como marca. Psicológicamente, el adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo. Intelectualmente, aumenta sus habilidades cognitivas y sus fantasías. No controla sus impulsos y se plantea metas vacacionales irreales. Y personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales, como grandes incertidumbres por su apariencia física. Entonces aquí nosotros comprendemos y conocemos que una de las marcas que marcan ese periodo prepuberal son los inicios de los cambios físicos, acompañados de cambios psicológicos, acompañado también de cambios intelectuales. Encontramos la segunda etapa, la adolescencia media, comprendida entre los 14 y los 16 años. Es la adolescencia probablemente dicha, es el centro de la adolescencia, cuando ha completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático, es decir, su cuerpo. Psicológicamente es el periodo de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos es la etapa promedio del individuo de experiencia y de actividad sexual. Se siente invulnerable y asume conductas omnipotentes, casi siempre generadoras de riesgo, muy preocupados por apariencia física, por la moda, pretenden poseer el cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con esa moda. Y tenemos
la tercera etapa, adolescencia final o adolescencia plena. Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal. Se acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta. Adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía. Desarrollan su propio sistema de valores con metas vacacionales reales. Entonces nosotros al comprender esta definición, con estos tres apartes que nos da la Organización Mundial de la Salud, nos identificamos por lo que fuimos y por lo que hemos tenido cerca a nosotros. Y nos damos cuenta de esa realidad, esos cambios físicos iniciales, esa prepotencia en la adolescencia plena, esas vacaciones, esa fantasía, esa irrealidad, esa separación de los padres y luego retornar a ellos. Entonces son etapas realmente transitorias en el individuo, pero que hay que saberlas manejar muy bien. Y para eso nosotros tenemos unas grandes guías. En Emmanuel, en el libro Vida y Sexo, que tiene unos 26 puntos en su índice, el punto 5 nos habla de la energía sexual. Y él nos define la energía sexual diciéndonos que en los seres primitivos, ubicados en los primeros peldaños de la emoción y del razonamiento, como también en aquellos seres que permanecen voluntariamente en el nivel de los brutos, la descarga de la energía sexual se verifica en forma irreflexiva. Esta manifestación les acarrea consecuencias angustiantes, con consecuencias de muchas dificultades durante largo tiempo, mediante las cuales la vida enseña a cada uno gradualmente que nadie abusa de su semejante sin atraer perjuicios para sí mismo. Entonces nosotros observamos que esta enseñanza de Emmanuel, que esa descarga de esas emociones, de ese razonamiento, esas descargas de energía en esas etapas, en esos primeros peldaños, nos impulsan a crecer. Pero hay quienes les gusta quedarse estancados en esos primeros peldaños. Y él los denomina, dice, al nivel de los brutos. Entonces, esta manifestación trae para el individuo consecuencias buenas o con muchas dificultades, de acuerdo a cómo se toma aquella descarga energética, que puede ser favorable o que puede ser terminar siendo conflictiva para el ser. Y nos dice Emmanuel, hablándonos del instinto sexual, que éste nace en las profundidades de la vida, orientando los procesos evolutivos. Y allí nosotros nos tenemos que remontar incluso a esos primordios, a esos primeros momentos de la formación de los seres vivos, en donde el instinto sexual va a garantizar la permanencia de la herencia, de la prole, de sus descendientes. Es a través de ese instinto sexual el cual viene desde aquellos primeros momentos de la vida orgánica. Toda criatura consciente trae consigo, debidamente estratificada, la herencia inconmensurable de las experiencias sexuales vividas en los reinos inferiores de la naturaleza. Y vemos entonces nosotros cómo ha sido de importante la experiencia sexual en todos los reinos. Desde el reino vegetal,
en donde encontramos flores con pistilos, flores con órganos, unas organetas especiales, otros que contienen el polen, otros la fecundación del mismo para concebir el fruto. Todo ese proceso de fecundación a nivel del reino vegetal es la maravilla para que nosotros entendamos cómo la semilla, cómo se forma una semilla que lleva en sí la génesis de un árbol, pero que primero tiene un proceso para llevar de la flor al fruto y del fruto nuevamente la reproducción a la semilla, en ese proceso reencarnatorio, digamos, en el reino vegetal. En el reino animal se va definiendo mejor y al definirse mejor vamos también a encontrar ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque en el reino animal ya hay unos procesos, unas mejores presentaciones de lo que es todo ese sistema nervioso, todo ese sistema reproductor. Vamos a encontrar una variedad de formas de reproducción, pero permaneciendo siempre la experiencia sexual en los seres vivos orgánicamente hablando. Entonces vamos a llegar al punto, a la cima, al punto más alto de esa organización que es el ser humano, que es lo que vamos a tratar en esta noche de hoy, noche tarde de hoy. Y en ese ser humano nosotros encontramos un sistema nervioso central donde vamos a resaltar, pues lógicamente, los lóbulos cerebrales, debajo, en la parte posterior, el cerebelo, en la parte anterior al cerebelo vamos a encontrar la protuberancia y el bulbo, que vienen siendo la parte anterior de la médula, del cerebelo, digamos, y la continuidad de ese sistema que se va a convertir en médula en el canal vertebral. Allí, por encima de esta protuberancia, allí donde está marcado en gris y la palabra hipotálamo, y lo vemos en la imagen anterior, arriba, superior, y lo vemos en la imagen de la izquierda. Vamos a definir lo que es el hipotálamo y esto que quedó pintado como una cereza rojita es la glándula pituitaria o hipófisis, que contiene la pituitaria y o hipófisis. En esa etapa del desarrollo orgánico del joven, esta glándula desempeña un papel muy importante a fin de que ocurra el crecimiento de la pubertad. Estamos hablando de ese crecimiento, ese cambio en la primera fase de la adolescencia. Esa glándula se encuentra localizada en la imagen de la izquierda, la vemos aquí en el puntico rojo, donde hace ángulo la sombra blanca, se encuentra localizada en la base del cerebro y se liga al cerebro por intermedio de un contenido de fibras nerviosas. Aquí lo tenemos ampliado, glándula pituitaria o hipófisis, y la comunicación con el hipotálamo, que no es más que un órgano sensitivo que libera hormonas, hormonas que han estado inhibidas, controladas, aguantadas, cumpliendo esa función. Entonces, esa liberación produce un efecto inmediato en la glándula pituitaria o hipófisis, que a su vez va a generar otro efecto en la epífisis. Recordemos que la epífisis
para la mediunidad es la más importante, es la sede de la mente. Epi viene de alto, arriba, hipófisis viene de hipo, abajo. Ella, cuando recibe del hipotálamo esa apertura para la liberación de las hormonas, se activa y envía a la epífisis parte de su contenido y también le envía a la tiroides, a las adrenalinas, a las adrenales, suprarrenales, a los testículos, a los ovarios, los cuales se encargan, testículos y ovarios, de producir sus propias hormonas, como son los andrógenos, que son masculinos, los estrógenos, que son femeninos, y las progesteronas, que son glándulas específicas para producir el embarazo, y estas desempeñan un papel fundamental en el crecimiento y en el desarrollo del sexo. Entonces, en este cuadro que vemos el sistema endocrino, las diferencias están solamente en ovarios, que producen estrógenos y progesterona, y los testículos, que producen los andrógenos y la testosterona. Tenemos el timo, tenemos el páncreas, tenemos el vaso, tenemos glándulas salivares, tenemos muchas más glándulas del sistema endocrino, pero las de la vía rápida e importante para el tema que estamos tocando es este. Entonces, se definen los caracteres de las expresiones sexuales cuando las hormonas caen ya en el torrente sanguíneo y producen esos cambios, ese crecimiento en algunos órganos, en las glándulas mamarias, en los testículos y en el pene, en el hombre, el vello púbico, el vello axilar. Todas esas son características sexuales secundarias, pero que le van a dar al ser la identidad y la psicología en la plena adolescencia. Es importante porque allí es donde el adolescente comienza a perder la confianza, comienza a tener su propia intimidad, su propio espacio, comienza a encerrarse un poco en sí mismo. Pero además de eso, vamos a tener las cargas genéticas que se manifiestan sobre ese ser, y esto le da un disturbio emocional al ser. Lo que no siempre se forma, este disturbio no siempre actúa de forma armónica, da surgimiento a los conflictos que afectarán el comportamiento del adolescente, generando algunas veces graves patologías. Porque en esta carga genética, en este cromosoma que vemos aquí, en donde vemos definido y comprendido lo que es un gen, donde vemos los diferentes espacios de los genes y donde vemos que los genes contienen el ADN, allí es donde está marcada la personalidad que el ser espiritual trae y que se va a despertar con esta descarga hormonal, esta descarga en el torrente sanguíneo que llega a todos los confines del ser, del cuerpo, con toda esta carga genética que se activa. El ser espiritual recupera su verdadera personalidad, que estaba todavía un poquito adormecida después de los 7 años, y comienza a sentirse en él aquello que trae, lo que realmente es. Y vemos así variados factores que interfieren en este proceso, y gracias a la presencia de la progesterona y de otras hormonas en ambos sexos, el joven masculino puede revelar simultáneamente tendencias y elecciones por actividades femeninas, otorgándole una conducta andrógina, ocurriendo lo mismo con la joven que se decide por deportes que exigen fuerza y habilidades comunes
al ser masculino y adopta profesiones de comando, de acciones fuera del hogar en la competitividad de un mercado para su trabajo. Entonces, toda esa situación que se presenta en el adolescente, especialmente en estas últimas décadas, nos está mostrando la personalidad del espíritu reencarnado que ha tenido la oportunidad de desarrollar sus verdaderas inclinaciones, y vamos a encontrar entonces que por tener el uno y el otro, ambos sexos, hormonas de ambos sexos en diferentes cantidades, en esa etapa de la adolescencia ellos pueden presentar gustos y simpatías que puedan no definirlos completamente, no quedar tan definidos completamente. Esa situación es lo que le va a permitir al ser enriquecerse en la experiencia. Va a tener una expectativa mucho mayor, va a buscar un mayor diseño para su futuro, quiere conquistar el mundo, quiere llegar a las metas que se ha propuesto. Dice, y a partir de no permitir que el tejido moral y social se disgregue en los devaneos perturbadores que lo empujen de pronto al homosexualismo y de una manera promiscua. Esto quiere decir que cuando el tejido moral que se adquiere en el hogar, que se adquiere en las buenas compañías, en la buena educación, en los principios básicos dentro del hogar, él puede tener aquellas situaciones andróginas y no perder su identidad y no perder su individualidad y su real, digamos, su verdadera inclinación sexual. Pero algunas situaciones no son así, no es una regla general. Por otro lado, vamos a encontrar otros factores. Vamos a encontrar otros factores que van a incidir en la definición de la conducta del adolescente. Aquí tenemos una niña hermosa, casi que físico-culturista, una musculatura bien firme por la gimnasia que ejercita, y aquí tenemos un joven con una finura, no solamente en sus rasgos, sino en su apariencia, porque ha tenido inclinaciones que hablan de su personalidad. Normalmente son más dados al arte, a la música, a la literatura, a todos aquellos campos de mayor sutileza espiritual. Pero para el ser espiritual que transita en uno y en otra orilla, estas son situaciones que lo enriquecen. Entonces vamos a tener los otros factores que inciden, los psicosociales y los domésticos. Estos factores pueden llevar al joven a una preferencia psicológica y afectiva por otra persona del mismo sexo, sin que se manifiesten tendencias para la conducta expresa en relaciones profundas de comunicaciones desequilibrantes. Es decir, no necesariamente el sentir afecto por una persona de su propia sexualidad va a decir que en esa relación va a haber una homosexualidad. No, no necesariamente. Solo es su manera y su punto de expresar un afecto hacia alguien con quien simpatiza. Tenemos otros factores como son la frustración de la madre durante el embarazo, la progenitora que anhelaba un niño o una niña y resulta que pasa su embarazo cuidando al ser que viene en camino marcado con una sexualidad, deseando que sea un varón, marcando a ese ser como un varón, y resulta que es una niña. Esta frustración de la madre, que pasa a cuidar a ese ser en formación como ella hubiera preferido recibirlo,
puede contribuir para que se instale en ese ser una disfunción entre la forma y la psicología del niño. Más tarde, cuando este ser sea un adolescente, va a engendrar un mecanismo de fuga para la incorporación de su personalidad que le fue proyectada y no le corresponde con la forma física. La madre tiene mucha influencia sobre el embrión y sobre el feto. Entonces llegará un momento en que aquello quede oculto. La madre se conformó con la niña deseando un varón, pero en el momento en que despierta a la adolescencia con esa carga genética, con esa carga emocional, con todo ese contenido afectivo que la madre le transmitió, va a querer complacer a la madre y se va a escapar de su forma femenina para tener una conducta masculinizada. En ese momento, dice, se desencadenan las preferencias enfermizas, pásame, de la supermadre. Entonces la supermadre se va a comportar como una madre castradora. La madre castradora es la que va a querer decidir por el niño o por la niña. Va a querer elegirle el novio, basándose en su propia experiencia, en sus deseos, en su querer, en sus metas, en lo que anhela. Va a utilizar a ese hijo y a esa hija o a esa hija en ese periodo de la adolescencia, que es un periodo difícil para el ser, pero que la influencia de la madre es fuerte, es fundamental y lo vuelve incluso maleable. Entonces, vamos a encontrar, además de la supermadre, la madre castradora, al padre arbitrario o negligente, el padre irresponsable, el padre que va a interferir en el desarrollo normal del hijo. ¿Por qué? Porque le va a imprimir en su inconsciente imágenes falsas de una realidad. Le va a hablar de mujeres a una temprana edad como algo normal. Le va a inducir a una sexualidad promiscua por el machismo que él siente, que él vive y que él desea. Entonces ese padre irresponsable o indiferente y negligente va a tener con el hijo una conducta reprochable, porque en ese inconsciente, esas imágenes que él le va a imprimir, más tarde en la adolescencia van a destilar. ¿Y de qué manera? Van a destilar sin identificación sexual. El muchacho o la muchacha no va a saber qué es lo correcto, porque va a haber un choque entre lo que él es, lo que él trae, lo que él siente y lo que su padre le impone. Y desde ese momento empiezan los más grandes conflictos, empieza la inseguridad con relación a su capacidad de relacionarse de manera equilibrada y estable, sin las preferencias y opciones homosexuales o bisexuales, o peor aún, sadomasoquistas, que puedan generarle a él una patología grave. Entonces, Juana de Ángelis nos dice, hay que profundizar más en la investigación de la psicogénesis, del homosexualismo y del bisexualismo. El espíritu en sí mismo, y entonces nos remontamos a lo que somos como espíritu. El espíritu en sí mismo es siempre modelador de su organización a través del cuerpo intermediario o periespíritu. Allí el espíritu plasma en su periespíritu la anatomía correctora para los desórdenes pretéritos en el área del sexo, preservando la psicología anterior. Por lo tanto, la psicología va a estar en desacuerdo con la propia anatomía. El hombre tirano y pervertido que explotó mujeres, que las sometió a sus pasiones lujuriosas,
las convirtió en seres infelices. Por una necesidad evolutiva, recomienza en el cuerpo con la forma femenina y las actitudes psicológicas masculinas. Él imprimió en su periespíritu la necesidad de corregirse, modificando en el periespíritu su anatomía. Pero su ser, su sentir, psicológicamente hablando, se va a mantener masculino. De la misma manera, la mujer que vivió en la sensualidad, en la perversión, habiendo contribuido para los sufrimientos en los hogares, porque toda mujer que interviene en una relación de pareja conformada en un matrimonio genera disturbios dentro del hogar. André Luis en Dominios de la Mediunidad nos presenta un caso de un hombre que al ser infiel, la fuerza del amante llega hasta su hogar y atormenta a la esposa, la hace totalmente, la enloquece. Entonces nosotros sabemos que todos esos actos van a tener consecuencias terribles porque van a traer al hogar muchos desequilibrios y van a producir grandes dilaceraciones en las almas. Estas mujeres renacen en el cuerpo masculino con las matrices psicológicas femeninas y con gran dificultad de identificación sexual. Así, nosotros podemos observar en la infancia a los niños, desde los primeros momentos de su desarrollo, cómo revelan un interés por determinadas ropas, presentando incluso ademanes del sexo opuesto al suyo. Crecen demostrando una mayor cantidad de caracteres divergentes, incluso en el área de la afectividad. Altera totalmente la identidad sexual, las inclinaciones. El mismo ser se siente perturbado. Nosotros hoy conocemos muchas cosas de esas. Gracias a que los medios de comunicación nos mantienen al día, sabemos que muchos de estos seres sufren y se mantienen dentro del closet. Hoy por la liberación, por los derechos, por muchas situaciones políticas y sociales, salen del closet. Pero si nosotros tenemos atención desde la primera infancia, podemos observar las tendencias, los gustos, los que juegan con los cosméticos de la mamá, en fin, o los que juegan con la corbata del papá. Entonces uno va entendiendo la identificación sexual en el área de la afectividad. Nos dice Juana de Ángelis que de parte de ella, de ellos, de los espíritus superiores e instructores, no hay ninguna restricción a esas manifestaciones perfectamente naturales en el transcurso del desarrollo y de la conquista evolutiva del ser. Es decir, que seamos hombres y que seamos mujeres, no tiene ningún problema. Pero si nosotros vivimos conforme a la situación que la anatomía y la psicología con coherencia presentamos, nosotros podemos pasar de una experiencia femenina a una masculina sin tener este tipo de perturbaciones. La perturbación se va a dar cuando nosotros, abusando de una o de otra forma en uno de esos dos campos, tenemos necesidad de un correctivo para nuestra evolución y allí nosotros le imprimimos a nuestro periespíritu las modificaciones necesarias para ese crecimiento. Y sabemos que los espíritus elevados han atravesado las dos experiencias innumerables veces, adquiriendo las conquistas de ambas situaciones, enriqueciéndose hasta depurar y decantar aquello que realmente fue nocivo, hasta que podamos respetar
y amar la vida y amar al sexo. Y entendemos entonces que en la actualidad también se contribuye ampliamente para la opción sexual en oposición a la propia polaridad. Una propaganda bien urdida, presentada por los medios de comunicación, que afecta al adolescente que se encuentra indeciso o inseguro, encauzándolo para conductas homosexuales y bisexuales u otras denominadas pervertidas que caracterizan estados psicopatológicos. Este es otro factor que realmente incide negativamente en los adolescentes, porque en los medios de comunicación vamos a encontrar tal libertinaje, tanta amplitud, que aquellos que están dentro de sus dificultades y conflictos van a sentir el empujón que da la propaganda, la publicidad, el estímulo que hay a través de los medios de comunicación, la internet, que es una ventana abierta al mundo, que no tiene control y que hoy incluso permite que muchos hombres adultos conquisten niñas y las engañen, y las citen, y las abusen, las manipulen a través de publicaciones, las llevan incluso a que se fotografíen desnudas, y luego esas fotos sirven para que ellas puedan ser chantajeadas por dinero o por sexo. Entonces los medios de comunicación hoy por hoy son un peligro si no es controlado por los adultos en la casa. Los adultos tenemos hoy que estar más o menos al día, manejar todas las redes sociales para poder interactuar con nuestros hijos y ellos no sepan que somos ignorantes al respecto y a nuestras espaldas se dejen seducir, se dejen engañar y se dejen manipular. Tenemos otro factor, el de la iniciación. ¿Cuál es ese factor de la iniciación? Cuando nosotros permitimos que adultos perversos y enfermos mancillen o desvíen la atención sexual de nuestros jóvenes en formación, empujándolos hacia comportamientos alienados en flagrante violencia a su libertad de conducta. Muy común es que el familiar adulto en el hogar, el primo, el tío, el primo del primo, el otro, a quien a veces le confiamos nuestros niños, sean los que lo inicien a un desvío en el comportamiento sexual. Nosotros no conocemos el pasado sexual de nuestros familiares, incluso allegados, porque un sobrino que estudia por allá, que viaja por acá, que trabajó por acá, tiene que ser de una conducta intachable que pueda mostrar, pero aquellos que no le conocemos realmente su vida afectiva y su vida sexual, no podemos confiarle a nuestros niños y adolescentes porque no sabemos si ellos vayan a ser los iniciadores, adultos, mujeres y hombres, que puedan llevarnos a las niñas al lesbianismo y a los niños al homosexualismo, solo porque nosotros deleguemos en ellos o confiemos en ellos el cuidado o el paseo o la diversión de nuestros muchachos. Lamentablemente, el uso indebido y alucinante del sexo irresponsable en cualquier expresión en la que se presente responde por ciertos disturbios que asoman al organismo social. Es decir, vamos a darle a la sociedad estos jóvenes dañados, mancillados, porque no los supimos cuidar, desajustando a las criaturas humanas que se desplazan extrañas como verdaderas caricaturas, algunas ridículas, otras alienadas, sin contar con aquellas que huyen hacia la depresión, hacia el alcoholismo, hacia las drogas adictivas, por consecuencia de las distonías sexuales que no consiguen superar. Entonces se hace urgente crear en el adolescente la mentalidad del amor con relación a la vida y específicamente el respeto y el amor al sexo.
por el aspecto de su complejidad, a su función y finalidad, fundamentales en la existencia humana. Nosotros tenemos que darle la educación sexual a nuestros niños desde pequeños con los nombres correctos. Esa no es tarea de los colegios. Si nosotros no lo hacemos, habrá quien lo haga por nosotros y de manera equivocada. Somos nosotros los responsables de brindarle a nuestros niños preadolescentes y adolescentes toda esta educación y darle a conocer cuáles son realmente las funciones y la finalidad de nuestra sexualidad y para qué estamos en la existencia humana. Como nuestra sexualidad procede de los instintos, esos instintos agresivos vienen transitando en el psiquismo del ser desde un largo periodo y al llegar al punto del ser humano, sufre el pesado tributo del automatismo que a la razón le cabe administrar y encauzar para los futuros cometidos de la iluminación interior. Entonces vamos a tener siempre presente la lucha de esa fiera interna, de ese ser no dominado, pero que ya nosotros al nivel de ser racionales podemos reeducar, seleccionar, dominar y encauzar. Y es lo que sucede realmente con los abusadores. Los abusadores traen ese fuerte tributo de los instintos muy agresivos y no controlados, sin educación, independiente del nivel de información, del nivel académico, del nivel cultural que tengan. Esta es la parte moral y emocional del espíritu, que si no se trabaja, si no se educa y si no se enseñan a nuestros niños, todo esto ellos no van a tener herramientas para defenderse. Realmente es así. Entonces, frente a cualquier disturbio sexual e incluso de la armónica polaridad de hombre y mujer, y antes que el adolescente y hasta el propio adulto se permitan hacer uso de la acción promiscua o abusiva, es mejor que le pregunten al amor qué hacer y cómo realizarlo, y el amor contestará. No hagas a otro lo que no te gustaría que el otro hiciese contigo. Y hay una lección de Emmanuel que nos dice, en cuanto al sexo, en cuanto a las emociones, no prohibir sino educar, no a la abstinencia impuesta, sí al empleo digno con el debido respeto a los otros y a uno mismo, no a la falta de disciplina, sí al control, no al impulso libre y sí a la responsabilidad. Aunque nadie puede volver atrás para crear un nuevo comienzo, cualquiera puede en cambio cambiar el ahora para crear un nuevo final. Ni tampoco lo hagas a ti mismo, gozando hoy de un placer fugaz, el cual resultará en un largo despertar entre prolongados daños y muchas aflicciones. Entonces, si le preguntamos al amor, él nos dirá, no hagas a otro lo que no te gustaría que el otro hiciese contigo. Y no te quedes tú mismo gozando de la plenitud fugaz de un momento que te traerá como consecuencia un largo periodo en un despertar prolongado de sufrimiento, de aflicciones y de mucho daño. Me gustaría saber si hay alguna inquietud que yo pueda resolver